Qué vistas, Manuel, desde aquí arriba. Sí, sí, sí. Estamos en Torrelodones, que visto desde aquí arriba parece el paraíso del adosado. Sí. Es como una estampa de una época de España que quedará ahí. Pero es que en Torrelodones han hecho una experiencia política, se ve que bastante interesante, por eso he venido hasta aquí. Pero contigo quería hablar de política. Tú has sido político profesional. Tú has estado muchos años de tu vida dedicado a la política. ¿Cuántos? De profesional no, pero a la política 30 años, del 70 al 2000. Y a partir del 2000 yo me desato me desvinculo de la política, no estoy nada de acuerdo con esta política y siento un divorcio muy grande del partido. Claro, yo había fundado el Partido Popular, el principio del Partido Popular. ¿Qué pasó para que usted dejase la política? Yo dije cosas tal vez inadecuadas, entre comillas, para lo que es la vida del partido. ¿Era usted un indisciplinado de partido? No, yo soy un rebelde en el seno de un partido por la lealtad a unas ideas por las cuales me muevo. ¿Y eso está mal visto? Pues claro, jamás me he movido por intereses. Y esa es la clave. En los partidos, por desgracia, han degenerado porque se mueven por intereses. El que se mueve no está en la foto, el que me desafía la paga, frase de Aznar, el que se vuelve la mosca cojonera como tú, frase que me dijo un día la ministra Villalobos, acaba perdiendo la batalla, etcétera. Te podría poner muchos ejemplos. Lo deja en un momento de apogeo del Partido Popular. Sí, cuando llega al poder. Esto, bueno, cuando llega al poder, además con mayoría absoluta, en el año 2000. Eso no es muy habitual. Normalmente los políticos, cuando están en la cresta de la ola, aprovechan la ola. No. Mira, yo tengo una visión de la política absolutamente, yo te diría, no sé si ascética o mística. Es decir, la política para mí es un acto de servicio a la sociedad y es una vocación de instalar unas ideas determinadas en defensa de un concepto del bien común. Esa es mi filosofía de la política. Del bien común. Del bien común. Ahora no sé yo si muchos ciudadanos tienen esa idea de que los políticos van por el bien común. Tienes toda la razón, no. ¿Ha perdido romanticismo la política? Muchísimo. El único romanticismo, si existe, está en las revoluciones de la izquierda. Si existe. Pero en la política diaria no existe romanticismo, existe lucha de intereses. Y sobre todo, dentro del propio partido, es la lucha por la supervivencia. Es el darwinismo político. La adaptación al medio. No, la adaptación al medio para superar tú al otro. Y como el otro puede ser mucho más inteligente que tú, más preparado que tú, y puede estar en condiciones óptimas para alcanzar el poder antes que tú, hay que derribar al otro, porque además es un incordio en el partido. ¿Eso dentro del mismo partido? Sí, sí, sí. Una persona que tenga un criterio moral fuerte es un problema en un partido. Sí, pero esto es un poco descorazonador, lo que explica. Es la realidad que he vivido. En el partido triunfan los oportunistas en este momento. En el partido se imponen los mediocres. Y de ahí viene el desastre de la democracia actual por la áurea mediocritas de la clase política, que es lo que la gente percibe y no sabe describir. Áurea mediocritas. Sí, áurea mediocritas, es lo que decían los romanos en el imperio. Es decir, la áurea mediocritas cuando degrada la sociedad política y los mediocres ascienden al máximo poder. En cambio, los excelentes son apartados. El caso de Cicerón. Hay cada vez más políticos que lo único que hacen es seguir el ideario del partido, ese informe que a veces pasan los partidos a primera hora de la mañana, que hay que repetir durante ese día y durante los siguientes, sin tener un criterio propio. Esa es la expresión del áurea mediocritas. El político profesionalizado que sabe que su supervivencia está vinculada a la obediencia ciega a lo que le manda el partido. Antes a la política se llegaba por meritocracia. Tus méritos. Los méritos, es la meritocracia. Eso ha ido desapareciendo. Ahora es el codazo y el amiguete. Si tú eres amiguete, pongamos, de Javier Arenas, harás carrera. Si no eres amiguete de Javier Arenas, lo tienes crudo en el Partido Popular de hoy. Bueno, igual ahora de Javier Arenas tampoco lo tienes muy fácil. Bueno, será su problema, pero eso ha funcionado durante mucho tiempo. Desde que usted empezó en política, en plena transición española, hasta ahora, ¿tanto ha cambiado la manera de hacer política en España? Mucho. Mira, un día Fraga me cita, al principio de la transición, me cita en el Congreso de Diputados. Me hace pasar, me entra al bar, que había el único bar, y allí se sentaban en los bancos y a las mesas los diputados, y allí se intercambiaban las ideas y las opiniones. Llego allí, me siento con Fraga, y a nuestro lado estaba Miguel Roca Junyent, estaba Santiago Carrillo, y un socialista, no me acuerdo si era Guerra, un socialista. Y Fraga intercambiaba ideas con los otros, con Carrillo, con no sé qué. En ese momento tendría 31 años, 32, estaba admirado. Porque claro, yo andaba con el croquis de lo que habían sido las dos Españas, esta historia. Y allí no estaban las dos Españas divididas. Allí estaban unidas. Y al salir le digo a Fraga, oiga, don Manuel, me he admirado de ver esto. Me siento muy feliz.
y me dice, querido amigo, es una anécdota inmortal, ¿eh? Querido amigo, si en el tiempo de la República, en el Parlamento Congreso de Diputados, hubieran habido muchos bares y tabernas como esta, no hubiera habido una guerra civil. No se puede vivir en la eterna división. Un país se suicida en la eterna división. Y esto hace que en este momento, por ejemplo, nos encontremos con una pléyade de políticos incapaces de llegar a entendimientos. Cuando una persona ve un país que se está hundiendo como este, o que está en el pozo, como acaba de reconocer públicamente Mariano Rajoy, eres deudor de los intereses de la sociedad y del pueblo. Y por lo tanto, te guste o no te guste, tienes que sentarte a la mesa, comer el mismo pan y pactar con el adversario. Y eso es lo que no se está haciendo, y esa es mi gran acusación en este momento a la clase política. ¿Y por qué no lo hacen? Por falta de conciencia política. Porque buscan la salvación de su ego, de su parcelita. Y naturalmente, si tú te vas a comulgar con los que no piensan como tú, tu parcelita se pone en duda. Porque claro, tu parcelita deja de ser, es la parcela de todos. ¿Y ve posible esa refundación de la política? Sí. ¿La ve posible? La veo imprescindible y probablemente llegará. Entonces es un mensaje optimista el que tiene. Al final sí, pero llegará a lo mejor con convulsiones sociales, ¿eh? No te engañes. Yo de verdad, yo creo sinceramente que de aquí se sale, pero con una conciencia moral y con una conciencia política nueva. Esto no es una crisis política, ni es una crisis económica. Esto es una crisis moral, que nadie se engañe. Aquí se ha hundido el sistema de valores de Occidente. Y si no se reconstituye ese sistema u otro parecido alternativo, Occidente no levanta la cabeza. El capitalismo está condenado a morir si sigue por este camino. Manuel, después de todo lo que nos has explicado, yo voy a bajar al pueblo, voy a bajar a Torrelodones. Me han dicho que aquí ha habido como una alternativa a lo que era la política tradicional o la política de los grandes partidos políticos. Yo creo que eso es la regeneración que todos necesitamos. Por lo tanto, bienvenido sea este ejemplo. ¿Te puedo hacer una pregunta? Dime. ¿Tú sabes quién gobierna aquí el ayuntamiento de Torrelodones? Vecinos. ¿Vecinos? Sí, los vecinos. Sí, se juntaron unos vecinos, se llama Vecinos por Torrelodones, y nada, la verdad es que desde que echaron al PP y se han quedado ellos, yo he visto bastante cambio, sí. Entiendo que Vecinos por Torrelodones no era un partido de políticos profesionales. No, pero a lo mejor gestores sí que son, Jordi. Mejores gestores que los otros. ¿Y este partido de Vecinos por Torrelodones tiene algún tipo de ideología? No se nota, va que se te echan izquierdas, pero eso lo que hay que hacer es saber gobernar y que te preocupes por el pueblo. Son todos los mismos perros con distinto collar. O sea, que aquí la cuestión es llevárselo, no hacer nada y vivir bien. Yo estoy muy contenta, yo voté por ellos y se decidieron reunir, yo supongo que para intentar solventar ese amago de poder político que todos conocemos y llevarlo al ámbito ciudadano, del tú a tú. El lenguaje es más normal, un problema es un problema y no es una hoja de ruta. Una solución es una solución y no es un acuerdo en una junta de gobierno. Cada cosa con su nombre. Elena, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Alcaldesa, Sí. ¿cómo estás? Muy bien. Elena Biurrun. Biurrun. ¿Te importa, Elena, que nos sentemos No, no. y me explicas esta experiencia Sí, de unos vale. vecinos gobernando un ayuntamiento como el de Torrelodones? Pues nada, encantada. Elena, tú no eres una profesional de la política. No. Eres una asociación. ¿Y por qué se formó esa asociación? Pues mira, porque como en esa época estaba tan de moda los pelotazos urbanísticos, aquí ya nos iban a meter el pack, campo de golf, viviendas, y para los vecinos del municipio iban a ser todo contras. Y esa asociación se convierte en partido político y os presentáis a unas elecciones municipales. ¿Ganasteis las elecciones? No, el partido más votado, por unos cuantos más que nosotros, fue el Partido Popular. El Grupo Socialista, que tenía un concejal, que tiene un concejal, y el Grupo Actúa, que es otro partido local, que también tiene un concejal, en la investidura votaron mi candidatura. Y es cuando tú te conviertes en alcaldesa. Mm. ¿Cómo os encontrasteis el ayuntamiento cuando llegasteis? ¿Cómo lo encontramos? Muy desordenado en cuanto a expedientes, a gestión, a morosidad. ¿Qué pasa, que no se pagaba? Se pagaba muy tarde y mal.
Teníamos proveedores que llevaban un año sin cobrar cuando entré yo. ¿Se podía pagar y no se pagaba? Se pagaban otras cosas o había otras prioridades, otros criterios a la hora de pagar. Me han dicho que en el primer año que habéis estado en el gobierno habéis conseguido superávit. ¿De cuánto dinero ese superávit? 5,4 millones ¿De euros? de euros. Ostras, pues esto es una barbaridad. Lo que tuvimos muy claro al llegar fue sentarnos con los servicios económicos y como cuando coges las cuentas de tu casa, ver todo lo que había, ¿Pero qué cogisteis? ¿Factura por factura? pues, proveedor por proveedor y factura por factura, claro. ¿Sí o no? Hombre, claro. Es ¿Pero que hay lo que hacerlo juntasteis así. aquí con una Pues factura? claro, todo el Montañas verano. de facturas. Todo el verano. ¿Es verdad que hay mucho clientelismo alrededor de un ayuntamiento? Sí, se lo hay. El que viene a demandarte, ofrecerte sus servicios y estar muy pendiente de todo lo que hagas tú para ver si tú en tu gestión le puedes favorecer o tenerle en cuenta, que eso aquí ha venido mucho de acuérdate que estoy por aquí. Pues aquí los procedimientos son los que son, la ley es la que es, el derecho público es el que es y si sales adjudicado, pues muy bien, ¿no? ¿Cómo se puede acabar con el clientelismo? Ser lo más transparente posible y que haya cabida para todo el que cumpla. ¿Y eso es fácil de hacer? Sí. Es que a veces parece muy difícil. No es nada difícil, es muy fácil hacerlo, es querer hacerlo. Tengo aquí vuestro programa electoral, 22 obligaciones ineludibles. Era este, ¿no? Vuestro Sí, programa tienes electoral. compromiso, sí. Estos son los compromisos que vosotros habéis adquirido con los ciudadanos. ¿Y crees que se van a cumplir todos los 22? Bueno, ese es nuestro objetivo, ojalá. De momento estamos en ello. A ver, vamos a ver. El punto número 1. Reducción salarial de los cargos electos. Sí. ¿Tú te has bajado el sueldo? Sí, bajé 20% el sueldo. ¿Te has bajado un 20% el sueldo? Sí. ¿Es público ese sueldo? 49.500 anuales. 49.500 euros anuales. Brutos anuales. Bueno, no está mal. No, no está mal. Los Está en la otros- página web, ¿eh? O sea que... Ah, lo tenéis podéis- en la misma Sí, web sí, se en la puede página consultar. web podéis ver los sueldos del equipo y todo, sí, sí. Supresión del personal de confianza de alcaldía. Sí, radical. Aquí había jefe de prensa, jefe de gabinete, jefe de protocolo, adjunto de prensa y persona dedicada a ser el chofer en la vida pública y privada del alcalde. Tú no tienes personal de confianza. No, personal municipal todo. Tú no tienes mucho más trabajo como alcaldesa sin esos cargos de confianza. No, es organizarte bien con un equipo organizado. No, pues no hay ninguna necesidad. ¿En dinero qué supone para el ayuntamiento? Un ahorro de 250.000 euros anuales. ¿Qué otros gastos superfluos te has encontrado tú que había en este ayuntamiento y que has decidido eliminar? Bueno, superfluos, algo que también era un tema que era muy sangrante en este municipio, era el famoso coche del alcalde, que era un coche pseudo blindado, todo última generación, a disposición exclusivamente del alcalde. ¿Cuánto costaba ese coche? Yo creo que el renting mensual era unos 2.000 euros mensuales. Era el símbolo que el coste. Tú no tienes coche oficial. Yo tengo mi coche. O un detalle que eso es ya más dentro del absurdo, pero para que veas a dónde se llegaba, una alfombrita con un escudo estupendo. Y cuando nos enteramos que el coste anual de limpieza y mantenimiento llegaba casi a 1.000 euros, pues dijimos, pues aquí tenéis vuestro felpudo de vuelta y ya está. Un detalle que a veces le llama mucho la atención al ciudadano. Las comidas. Había mucha tendencia a comida protocolaria. Desayuno protocolario. ¿También? ¿Café protocolario? Cafés protocolarios. ¿Croissant protocolario? Podríamos hacer cifras, pero comidas de 300, 400 euros y a lo mejor en 2 meses encontrarte 3.000 euros en comidas, 4.000 euros en comidas. Por eso una de las cosas cuando me preguntan ¿por qué estáis aquí? Pues esto es una de las cosas por las que también estamos aquí. Porque ya está bien de hacer con lo que es de todos lo que te crees que es tuyo y no es tuyo. Hay que tener muy claro hasta dónde se llega en el uso privado que haces de lo público. O sea, ni este despacho es mío, ni las dependencias municipales son mías, ni el dinero que está en presupuestos es mío. Entonces, patrimonializar lo público es lo que nos ha llevado a donde estamos. ¿Le recomendarías a otros ciudadanos anónimos pues, que, como tú, un día dieron ese paso de decir, bueno, pues ahora me voy a implicar más en la vida política de mi municipio y voy a probarlo, a ver qué pasa? ¿Lo recomendarías? Totalmente. Es una experiencia importante. Reúne un buen equipo de gente cualificada y con ganas de dedicarle mucho tiempo y con